Pero, profesora Conchita, usted tiene el placer de hacer la presentación. Yo simplemente doy el saludo. Hola, Javier. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación a este ciclo de Jueves de los Emprendimientos, nuestro objetivo es motivar a los estudiantes a que hagan emprendimiento desde sus áreas del conocimiento, ver casos exitosos como el que esta noche vamos a presentar de dos personas jóvenes como todos los que nos están acompañando, donde han superado barreras, han tenido sufrimientos en el desarrollo de algo que es de verdad muy competitivo y especialmente donde ya hay empresas muy reconocidas como es el cine y en un área que para los jóvenes es un poco difícil como es la música, especialmente la ópera, donde ellos han incursionado y han hecho algo diferente como personas jóvenes. Entonces, a todos, bienvenidos. La Corporación Tecnológica les agradece a todos ustedes el estar aquí compartiendo con todos nosotros. Y, doctor, es suyo el espacio. Muchas gracias, profesora Conchita. No, simplemente es reforzar un poquito lo que decía la profesora Conchita desde el punto de vista que retomamos estas actividades del Jueves del Emprendimiento. Creo que es fundamental para lo que siempre hemos nosotros llamado esos proyectos de vida que nos confían a nosotros para que los podamos ir formando. Y dentro de los ejes que nosotros tenemos como desarrollo está el emprendimiento, precisamente. Esas actividades que nosotros desarrollamos para que nuestros estudiantes generen empresa o ajusten las empresas que están debidamente constituidas y puedan generar empleo y no salgan a buscar trabajo. En estos momentos creo que pues así lo veníamos manejando desde hace muchos años y ahora pues todavía más con esta situación que tenemos vigente todavía y es que debemos es crear las empresas para que nosotros podamos desarrollar estas actividades y porque la consecución de empleo a veces es muy difícil. Entonces, aquí retomamos estos procesos y qué mejor, como lo decía la profesora Conchita, de poder conocer la experiencia, como lo decíamos antes de iniciar la actividad, de hace varios años. Creo que eso es interesante, esos procesos que se ha vivido desde hace algunos años en una actividad como es la Cuarta Producción de David y de Francisco Salazar, que hoy nos acompañan en esos desarrollos de la construcción de contenidos tanto de corto como de largometrajes. Creo que eso es fundamental. Por lo menos para mí, es un emprendimiento novedoso desde el punto de vista de que no se es muy dado a conocer cómo es que se desarrollan estos tipos de actividades en el cortometraje y en el largometraje, porque es complicado. Yo creo que eso es una actividad no muy, diría, fácil de organizar y desarrollar. Entonces creo que conocer la experiencia de ellos, los proyectos, las situaciones complicadas, sobre todo aquellos eslabones que han tenido más, diríamos, fragilidad para que se caiga la actividad del emprendimiento, es conocer y cómo se han superado. Creo que es eso, entonces simplemente es un cordial saludo a David nuevamente y a Francisco nuevamente, y pues simplemente les dejo el auditorio para que ustedes puedan comentarnos esa experiencia y esos desarrollos y cómo han afrontado, uno, el inicio, y dos, estos 2 últimos años, que es tan complicado y máximo en el ambiente en el cual ustedes están desarrollando la actividad donde de pronto el acercamiento no puede ser tanto y en los cortometrajes y en los largometrajes allí se da mucho acercamiento. Entonces es como, ¿cómo nos pueden contar sobre ese tema? Entonces, quedamos a disposición de ustedes. Muchas gracias por nuevamente acompañarnos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor formar parte de este episodio de emprendimiento en los jueves. Y bueno, para responderte a la última pregunta, o sea, nosotros empezamos nuestra empresa en el 2013, ¿cierto? Como una producción, la idea era una compañía de producción audiovisual. Nosotros los dos nos graduamos de cine
con estudios de cine en la universidad y en ese momento, en 2013, cuando empezamos la empresa, también estábamos entrando a hacer nuestra maestría en gerencia de medios de comunicación. Y la idea era, pues, nosotros queríamos simplemente incursionar más en el aspecto comercial del audiovisual, porque, claro, nuestra meta siempre ha sido de hacer películas y empezamos con cortometrajes y recientemente, como notó, hicimos nuestro primer largometraje, pero en ese momento estábamos buscando un poco la forma de trabajar en anuncios comerciales, ese tipo de proyectos. Y bueno, nos tomó bastante tiempo para alcanzar esa meta. Es más, yo creo que no fue hasta por ahí el 2015, 2016 que verdaderamente conseguimos nuestro primer cliente, que era, era una persona que trabajaba en el mundo de la salud y era un terapista respiratorio, y él nos contrató para que le grabáramos unas conferencias en que el plan a largo plazo era de ponerlas en línea y formar una especie de canal para que las personas que estuvieran estudiando o trabajando en ese medio pudieran tener acceso a ese contenido. Y de poco a poco empezamos a expandir un poco nuestra red y la gente con la que estábamos conectados y generar otro tipo de proyectos durante nuestro tiempo en nuestras maestrías. Yo también conocí a unos amigos que estaban trabajando en un proyecto con BMW y nos contrataron a nosotros para que hiciéramos un video con ellos para un proyecto. Y bueno, de ahí poco a poco empezamos a meternos más por esa área, pero nuestra meta siempre fue de hacer largometrajes y cortometrajes, películas narrativas. Entonces, 2015 empezamos empezamos a volver a trabajar en esa área y empezamos a hacer unos 3 cortometrajes uno tras otro, mientras que empezábamos a prepararnos para hacer un largometraje. Y pues si mi hermano quiere seguir contando la historia. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio y por la invitación. Y pues claramente en el 2016 empezamos a escribir nuestro primer largometraje, después de que antes habíamos escrito un largometraje en el 2013 y ese largometraje lo empezamos a poner en preproducción en el 2014. Y estamos tratando de recoger fondos para hacer el largometraje. Teníamos cierta plata, pero necesitábamos más. Entonces hicimos, como se dice, un crowdfunding, un Kickstarter, y pues tratamos de recoger más fondos para obtener el presupuesto para esa película. Y desafortunadamente esa película no dio resultado y tuvimos que buscar otro proyecto, abandonar ese proyecto y buscar otra cosa para hacer. Y estuvimos escribiendo en el 2016 un nuevo largometraje, el que ya se estrenó en Colombia el 19 de noviembre. Y pues durante ese proceso seguimos trabajando en nuestros comerciales, en nuestros otros trabajos, y desarrollamos esta película, y ya en el 2017 por fin pudimos filmar nuestro primer largometraje en el otoño. Y después de eso llegó la postproducción, que eso se demoró casi 2 años para terminar la película, tanto tener los fondos para terminarlo como también el sonido, el color, la música, y pues tener la película que queríamos mostrar. Y a este punto, estos últimos 2 años, el 2020, aunque fue muy complejo y muy difícil para nosotros, también dio muchísimas cosas interesantes. La película por fin hizo su primicia mundial en julio del 2020, después de un aplazo que originalmente teníamos listo para abril, y en julio del 2020 la película por fin pudo salir en festivales virtuales, porque todos los espacios de los festivales de cine los pusieron a lo virtual. Y en noviembre del 2020 la película salió en Colombia en teatros de cine, cuando ya estaban abriendo un poquito más, y eso también fue algo sorprendente, porque pues no esperábamos que la película saldría el año pasado, y pues salió. Y este año seguimos todo lo que es los festivales de cine, y seguimos también lo que son la distribución digital y en DVD también acá en los Estados Unidos, en Francia y en el Reino Unido. Todo ha sido un proceso, digamos, de muchos altibajos y muchas cosas increíbles, pero ha sido un proceso como una montaña rusa que se puede decir que se ha aprendido muchísimo durante ese proceso.
Ya a la vez, en el 2016 nosotros tenemos también también tenemos bagaje en el periodismo. Nosotros estábamos trabajando antes en periodismo mientras que formábamos nuestra compañía. Entonces, pues, nos echaron y entonces necesitamos también Bueno, no fue así. La compañía se disolvió. bueno, se disolvió y pues también bueno, sí, se disolvió, entonces pues terminamos como sin algún trabajo, como mientras que se estaba desarrollando la compañía, porque pues una compañía siempre se demora para poder como sostenerse y para desarrollarse. También empezamos con La Cuarta Productions, formamos una página de ópera que se llama Opera Wire en el 2016. Esa compañía de ópera también hace parte del trabajo que hacemos con La Cuarta, y esa página empezó a crecer también durante los últimos 5 años ya, y también nos ha abierto también otras oportunidades para también decir qué otras cosas podemos hacer con la producción audiovisual, y hemos podido también grabar óperas, grabar conciertos, y eso también ha sido otra cosa que nos ha abierto también las puertas para hacer otro tipo de trabajo que nosotros no originalmente habíamos pensado en hacer. Mañana vamos a grabar un concierto. Entonces, felicitaciones. Pero bueno, antes que todo, yo quiero que queremos saber un poco más sobre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Muy interesante todo lo que han hecho, porque además se ven muy jóvenes, son muy jóvenes y han hecho muchas cosas, han tenido un recorrido muy importante. Ya estamos viendo que tienen una trayectoria a nivel internacional que es muy llamativa, y muchos de nuestros jóvenes que nos están acompañando hoy y que van a estar viendo este video, yo creo que esta es una experiencia que les va a inspirar mucho. A veces pensamos que nuestros sueños no son fáciles, a veces los dejamos morir porque pensamos que va a ser un recorrido muy difícil, y estamos viendo que ustedes han pasado por todo, suben, bajan, de pronto están en la mitad, vuelven y suben, y ahora estamos viendo que se están proyectando no solamente a cortos y largometrajes, sino que también a llevar otras experiencias significativas a nivel digital, como son el poder llevar estas experiencias educativas, pero también experiencias culturales. Entonces, quisiéramos saber más de ustedes, quiénes son, de dónde, o sea, desde cuándo empezaron a soñar en tener lo que tienen en este momento. Entonces, quiero escucharlos. Bueno, nosotros somos de padres colombianos, nacidos en Estados Unidos, crecimos acá todas nuestras vidas, tenemos nacionalidad colombiana, y en los últimos años también hemos pasado bastante tiempo en Colombia, y como mencionó mi hermano, nuestra película la hicimos allá. Pero bueno, sueños de hacer lo que estamos haciendo. O sea, creo que siempre sabíamos que íbamos a ir por la rama de las artes. O sea, siempre nos encantó la música. Es más, durante todo el bachillerato creo que queríamos ir por ese camino, pero después, no sé, después de un rato empezó a surgir nuestra pasión por el cine, y decidimos que ese era el camino que íbamos a tomar. Y bueno, desde ese momento, desde que entramos a la universidad, yo creo que siempre hemos tenido bien claro que queremos seguir adelante en el mundo del cine, y cada vez más y más. O sea, hacer la película fue un gran reto, pero también nos demostró a nosotros, a mí personalmente me demostró que yo quiero seguir haciendo esto, y que me apasiona y me encanta y no quiero parar. Sí, definitivamente. Creo que, pues, o sea, nosotros empezamos como en las artes como músicos. Mi hermano es violinista, yo soy chelista. De hecho, nosotros grabamos la música de la película también, y hemos grabado varias otras películas. Hemos hecho música, bueno, hemos grabado música para otros cortometrajes. Nosotros empezamos a tocar música desde los 11 años, y pues ahí empezamos a crecer con la música, y nos empezó a apasionar el arte. Digamos que yo diría que a mí en el 2005 fue cuando cambié de música a cine, y ahí es cuando yo decidí quiero hacer cine. Y creo que desde ahí yo no sabía lo que era hacer cine. Yo entré a la universidad sin ninguna idea de lo que era hacer cine. Lo único, lo que la gente ve del cine es la alfombra roja, el Oscar, eso es lo que la gente ve. Pero cuando uno entra realmente a aprender lo que es
un plano medio, un primer plano, lo que es un montaje, lo que es hacer el sonido para una película, es un mundo completamente distinto a lo que uno ve en la pantalla o lo que uno ve, lo que proyectan de lo que es, digamos, Hollywood o lo que es el Oscar, digámoslo de esa forma. El cine yo llegué a la universidad y aprendí todo lo que era, lo que es escribir un guión, lo que es montar una película, lo que es filmar una película y producir una película, definitivamente. Entonces, pues, durante todo lo que fue la universidad es donde yo aprendí, fue mi escuela, y después yo salí y trabajé un poquito en distribución. Mi hermano también trabajó en una compañía de producción por un rato, que estuvo leyendo guiones. Después nosotros trabajamos un poquito en diferentes producciones. Yo me enfoqué en dirección, asistente de dirección. Mi hermano se enfocó un poco más en cámara, en asistente de cámara. Entonces ahí también aprendimos un poquito de lo que no queríamos que fueran nuestros sets, lo que no queríamos hacer. O sea, pero por ahí también escuché que no solamente han estado detrás de la producción, sino que también han sido parte o sea, han estado frente a las cámaras. Entonces, aquí puedo ver que han hecho de todo, que se han sabido cultivar, ¿verdad? En todo el tema del arte, pero cuando ya ustedes se enfrentan a la realidad de lo que están haciendo, y, o sea, ¿qué pensaron? Porque a veces nos asusta, ¿verdad? Como que estamos haciendo algo, tenemos el proyecto, lo imaginamos en nuestra cabeza, pero cuando ya nos enfrentamos a la realidad, ¿qué fue ese sentimiento? Porque a veces muchos de los emprendedores que ya tienen su sueño, ya no es un sueño, sino ya es una realidad, y de pronto se asustan al momento de estar ya enfrentados a esa realidad. Entonces, ¿cómo fue eso para ustedes, el estar ya enfrentados? Porque además lo que hacen necesita ¿cómo lo podemos? Una estructuración del tema muy, muy grande, y de pronto ustedes dos verse en eso. ¿Cuál fue el primer sentimiento y qué fue lo que pensaron? Y ¿cuál fue esa sensación ya de haberlo realizado? Pues digamos una cosa, yo por lo menos con cada película que se ha hecho, tanto cortometraje como el primer largo, definitivamente hay una sensación siempre de, ¿será que alguien va a ver la película? Siempre hay un susto. Cuando uno termina la película, ¿qué va a hacer con la película? Y uno de los procesos que le tengo pavor es el proceso de los festivales. Porque uno siempre tiene proyectado ciertos festivales y no siempre esos festivales van a salir. Eso es lo más complejo, porque, por ejemplo, con los cortometrajes, yo me acuerdo que nuestro primer cortometraje después de la universidad, que fue en el 2015, desafortunadamente, nosotros teníamos proyectado que queríamos cierto festival. Y yo me acuerdo cuando ese festival no salió, que estuvimos un poco devastados. Yo me acuerdo que lloramos un poco, porque pues una de las cosas que uno siempre tiene que esperar del cine, del arte, es que te van a decir no, y te van a decir no muchísimas veces. En el caso de ese cortometraje, nos dijeron no, creo que 40 veces, y solamente salimos en 6 festivales, de los cuales pues los festivales son buenos, pero no eran la proyección que queríamos para esa película. Y por ejemplo, este largometraje ha tenido ese altibajo. Un momento te dicen no en los festivales y al otro momento te sorprenden. O sea, con esta película ha sido un sub y baja. O sea, tuvimos festivales desde julio hasta diciembre, y luego enero, febrero fueron como, ok, nada pasó, ya la película terminó, ya los festivales terminaron. Y de pronto en marzo nos salieron 4 festivales, los cuales fue uno de los que queríamos, que nos habían rechazado el año pasado. Nos habían rechazado el año pasado, y de pronto nos dijeron, sí, te queremos tu película. Y yo, ese sentimiento, dije, no puedo creerlo, estaba súper emocionado. Y entonces como que uno siempre
siempre va a tener ese sentimiento de que ¿será que lo que yo produje es lo suficientemente bueno? Cuando te dicen no, y al final uno tiene que siempre esperar que lo que uno hace no le va a gustar a todo el mundo, y de pronto no es porque el producto que tú tienes es malo, sino que no estás en el momento. El tema de la película no va con el tema de las otras películas que van a ser aceptadas en ese año. Entonces, para mí es siempre el favor. Yo siempre termino de hacer una película y digo, ¿será que quiero otra vez irme por este lado de los festivales? Porque, Dios mío, es un proceso complejo y siempre lo pone a uno ansioso. Yo, por lo menos, siempre estoy ansioso. Y en el caso de esta película, nos dijeron 29 festivales no, y 15 sí. Entonces, esos números uno siempre dice, oh, no, ¿será que es bueno? Siempre uno está cuestionándose. Bueno, Francisco y Pedro David, ustedes han hablado de los festivales, pero ¿qué tropiezos tuvieron ustedes en el desarrollo de ese largometraje y cómo lograron superarlos? Porque cuando uno tiene esos tropiezos y más cuando uno está asustado de que qué va a pasar, dice, ¿será que continúo? Como lo dice Francisco, ¿será que continúo o no continúo? Entonces sería muy interesante saber ustedes dentro de todo ese desarrollo de la película, de ese largometraje, cómo lograron superar esos inconvenientes, esas barreras que se le presentaron. Supongo yo que en algún momento tuvieron barreras del dinero porque contratar las personas no es fácil. ¿Cómo lograron llegar a los protagonistas de la película? ¿Cómo fue esa selección? Es muy interesante conocer eso y si eso contrasta con un cortometraje, si es muy diferente ese proceso en el corto y en el largometraje. O sea, para responderte a la última pregunta, el proceso es el mismo, pero amplificado por 20 veces, ¿cierto? Pero los retos de hacer una película vienen, yo creo, en 3 o 4 fases. La primera, la preproducción, no, antes de la preproducción, cuando uno está escribiendo el guión, después la preproducción, después la producción y después la postproducción. Entonces, obviamente el primer tropiezo... Y después la distribución. Claro, 5 fases. Entonces, el primer tropiezo, obviamente, es la idea, generar la idea del guión, un reto que estamos ahorita enfrentando porque pues ya estamos tratando de mirar a ver cuál es el próximo proyecto. Entonces eso viene con uno siempre viene con muchas dudas de si lo que está escribiendo vale la pena, si le va a gustar a la gente, a quién le va a gustar, si no le va a gustar. Entonces la única forma que uno puede enfrentar esas situaciones es decir, preguntarse, a mí me gusta lo que estoy haciendo, yo me siento bien con lo que estoy haciendo, me gusta la historia que quiero contar. Entonces cuando uno ya tiene esa certidumbre, que toma tiempo, y en el caso de nosotros, pues porque siempre estamos cuestionándonos y conversando y haciéndonos preguntas sobre si nos gusta o no nos gusta o en qué dirección vamos, y escribir un guión es un proceso bastante complejo. Entonces ya que sabes que vas a hacer eso, entras en el otro proceso de la preproducción que viene con un montón de dificultades. Ahora, en cuanto a esta película, nosotros creo que estábamos escribiendo el guión y decidimos que aunque la película, la historia de la película es en Nueva York, íbamos a grabar la mayoría de la película en Colombia. Ahora, nuestro reto inicial fue que no conocíamos a casi nadie en Colombia, en la industria del cine. Conocíamos a una persona, nuestra productora Jimena Pérez, y bueno, entonces básicamente estábamos tomando un riesgo. Yo me iba para Colombia en mayo del 2017 a mirar a ver con Jimena, a especular un poco a ver si la película podía ser una posibilidad, y la idea era que ella nos iba a encontrar, pues iba a tratar de juntar otros coproductores para que todos juntos pudiéramos crear el proyecto, y eso tomó bastante tiempo porque uno de los coproductores dijo que sí inmediatamente, pero los otros tomaron un poquito más de tiempo para comprometerse con el proyecto. Entonces, pues fue un tiempo de espera, fueron varios meses donde no sabíamos si íbamos a poder conseguir todas las herramientas y toda la gente necesaria para poder pues empezar el proyecto. Además de eso, además de que uno está
en ese proceso también estaba buscando los actores para la película. Entonces ahí entramos en otro reto complicado para nosotros, porque pues uno de los actores que nos encantó para la película no se sintió cómodo con el papel principal, entonces pues dejó la producción, entonces nos tocó reemplazarlo y encontrarle otro actor para esa parte, y eso tomó varios meses. Y creo que no concretamos ese actor sino hasta una semana antes de que íbamos a empezar a grabar. Y el otro actor también, como íbamos a grabar parte en Nueva York, el otro actor necesitaba empezar un proceso de visa para poder ir a Estados Unidos, y también eso era una situación donde no sabíamos si le iba a resultar, entonces teníamos que estar listos para reemplazarlo con otro actor. Entonces, todas las piezas están moviéndose durante ese proceso, pero hay muchas incertidumbres, muchas cosas que no sabemos, y al final de septiembre, cuando teníamos proyectado grabar, no sabíamos si íbamos a tenerlas todas en conjunto. Entonces fue un proceso donde teníamos que tener varios planes por si acaso no nos daban resultado algunas cosas que teníamos en mente inicialmente. Y entonces ahí entramos, bueno, por fortuna, todo se acopló, el actor que queríamos consiguió su visa, y el otro actor pues lo conseguimos, y bueno, la producción pudo empezar a tiempo cuando habíamos preparado, pero entonces, sin embargo, empezamos la producción y empezamos a enfrentarnos con otros retos, y ahí creo que mi hermano puede seguir contando la historia. Digamos que en la producción encontramos retos como de que los interiores no estaban listos, los horarios tampoco estaban funcionando para todos, tuvimos que cambiar horarios porque uno de los actores estaba en la universidad, tenía otros trabajos, teníamos un reparto que tenía que ser americano, entonces teníamos que buscar personas que venían del exterior para poder hacer como de extras y de diferentes papeles. Y pues, o sea, la producción se demoró 34 días y después nos fuimos para Nueva York a grabar un poquito más, y ahí fue más fácil porque éramos 6 personas y ahí grabamos y íbamos y nos movíamos con más facilidad. Pero cuando se está manejando un equipo de 25 personas es muy difícil manejar los horarios de las personas, o más bien es muy difícil esperar que la gente va a acoplarse inmediatamente. Entonces siempre hay un proceso de acoplarse, y ya hacia el final ya todo el mundo se acopla y trabaja y como que va las cosas un poquito más fácil. Digamos que ahora en la postproducción fue también otro reto, porque pues teníamos que conseguir los fondos para terminar la película, y después de conseguir los fondos era conseguir el editor. Conseguimos el editor fácilmente y ahí trabajamos, y ahí nos dimos cuenta que no todo lo que habíamos grabado estaba funcionando. Nos tocó entonces porque ahí entra la duda, ¿cierto? Porque uno invierte todo ese tiempo, toda esa energía en este proyecto, pensando que lo está haciendo bien. Después, cuando empieza a entrar el proceso de editar todo ese material y empiezas a ver la primera versión de la película y la segunda, y es como volver a empezar a escribir el guión, es como volver a empezar a escribir la película, porque cuando uno escribe las primeras versiones del guión, siempre les falta un montón, nunca son el producto final, toca trabajarla y trabajarla y trabajarla y trabajarla. Y hasta eso cuando uno está también grabando la película, claro, está volviendo a escribir. Eso puede tomar meses, puede tomar años, o sea, básicamente escribir un guión es un esfuerzo mental, y es más, no solamente se trata de conocer las teorías o las ideas o las estructuras de escribir un guión, pero también tener la persistencia y determinación para poder seguir adelante, porque lo que pasa muy fácilmente para muchas personas, y creo que esto pasa en el emprendimiento también, de que cuando no le está dando el resultado inmediatamente, en vez de seguir consistentemente dándole, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Esta idea no funciona, me voy a ir a otra cosa y esperar que le salga algo más fácil, pero eso nunca pasa, jamás de los jamases pasa. Entonces cuando uno empieza a editar la película pasa la misma cosa, porque uno empieza con la primera versión es malísima. Uno dice, ¿qué hicimos? Gastamos un montón de plata, gastamos un montón de tiempo para una cosa que no es buena, pero después toca seguir trabajándola y seguir buscando la forma de manejarla, y obviamente nosotros tuvimos que volver a grabar unas escenas para arreglarlas, que sí, definitivamente. Y escribir nuevas escenas también, porque nos tocó también escribir cosas nuevas para que la película funcionara de otra forma.
y cuando ya volvemos a grabar las cosas, la película vuelve a funcionar. Pero ahora después de terminar de editar la fotografía, de editar todo, entonces viene el proceso del color, que también uno tiene que entrar a un estudio a colorizar la película con el cinematógrafo, el sonido, que yo soy muy específico con el sonido de la película, la música, mi hermano y yo somos músicos, entonces teníamos un sonido que queríamos escuchar, cosa que también fue una discusión con el compositor para poder llegar a lo que queríamos. Y entonces juntar todo eso, el sonido nos tomó casi un año para terminar porque no estábamos satisfechos con nada de lo que escuchábamos. Queríamos una cosa más natural y ambiental, y para llegar a eso tocaba hacer muchísimas cosas que originalmente no se hicieron. Y ya al final de la postproducción, pues súper increíble, ya tenemos la película, estamos contentos con la película. ¿Qué se hace después de la película? Contentos. No, pues porque nunca uno está satisfecho con el producto que hace. ¿Qué se hace después de la película? Pues se aplica a festivales y también se busca un agente de ventas para que se venda la película. Nosotros tuvimos un proceso de buscar un agente de ventas y todo el mundo nos rechazó hasta que llegó una persona, y después ahí tuvimos dudas con ese agente de ventas al principio y no sabíamos si realmente queríamos irnos con él. No nos salían los festivales que queríamos. Nosotros queríamos que todo el mundo quería Berlín, digámoslo de esa forma, y nos invitaron a aplicar en Berlín, pero al final no salió en Berlín, y pues dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Vendamos la película y ya, y tratemos de sacar la película, porque ya nos estábamos como dando por vencidos. ¿Qué vamos a hacer con esta película? ¿Será que la gente va a quererla? Entonces es como también buscar una estrategia ahí, y entonces la estrategia que encontramos y buscamos con mi hermano era, pues si no va la película, no va a quererla Berlín, y tampoco la va a querer Cannes, digámoslo de esa forma, porque todo el mundo sueña con esos festivales grandes. Entonces buscamos una alternativa, que eran los festivales LGBTI, cine rosa, festivales rosa, porque la película es una película LGBTI. Y ahí entonces encontramos que las puertas se nos estaban abriendo muchísimo, que muchísimos de los programadores querían ver la película, y también nos fuimos por una ruta de festival que no era LGBTI, que eran festivales un poquito más regionales en los Estados Unidos, y también ahí encontramos puertas abiertas también, y esas puertas abiertas son también festivales que son importantes de alguna forma. No son Sundance, no son Cannes, pero son festivales que tienen también ya renombre y que están creciendo y que también tienen conexiones a otras personas. Ahí siempre va a haber un obstáculo, y es que uno manda la película, digamos, a 50 partes, pero uno está yendo al azar, uno nunca va a saber qué va a pasar, no sabe si realmente lo van a aceptar. Entonces eso ya es un obstáculo ahí, y pues gracias a Dios teníamos un agente de ventas, pero también hubo también otro obstáculo. Pero y creo que lo que mi hermano dijo que es muy importante es que nosotros teníamos nuestra estrategia inicial, teníamos nuestra dirección que queríamos tomar, pero cuando encontramos que ese camino no estaba abierto necesariamente para nosotros, decidimos encontrar otra solución. No, porque en ese momento hubiera sido fácil decir, ¿sabes qué? La película no entró en ningún festival, chao, ya estuvo, ¿qué vamos a hacer? Pero la clave fue la perseverancia por parte de ustedes. Y también tratar de buscar otra estrategia, tratar de mirar las cosas desde otro punto de vista. Como dijo mi hermano, o sea, algunos de los festivales con renombre no nos abrieron las puertas, entonces miremos festivales más especializados, festivales más regionales, festivales que posiblemente no tienen el renombre de los otros, pero pues nos van a abrir las puertas, nos van a dar las oportunidades de crecimiento. Y mira, en fin de todo, yo creo que más porque la película empezó a tener un poquito de movimiento, que uno de los festivales que queríamos desde el comienzo, que nos rechazó el año pasado, uno de los festivales más importantes LGBTI del mundo, posiblemente el más importante, ahora este año está presentando nuestra película. Entonces, fin de semana, de hecho. Es más, entonces las cosas... Perdón. No, felicitaciones por ese logro. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo entonces, eso... No, y yo creo que el tema acá es la perseverancia. Qué pena que te corte ahí, porque, o sea, el no haberse como
dicho entre los dos, oye, no, ya dejemos eso así, vamos a hacer otra cosa, sino luchar por lo que ya habían realizado y ya ver que no solamente es, porque claro, uno siempre quiere lo mejor de lo mejor para todo lo que uno hace, pero hay que ir construyendo un camino para poder llegar hasta allá. Entonces, no, o sea, de verdad que mis felicitaciones y ha sido tan nutrida este encuentro con ustedes que yo creo que Conchita estamos callados y dejándolos hablar porque es que, o sea, teníamos un montón de preguntas que hacerle y ustedes mismos a lo largo de este encuentro hemos podido, o sea, no, dejémoslo porque es que están dándole al clavo de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y sobre todo que han tenido como, no sé si llamarlo sabiduría, no sé cómo llamarlo, Conchita, Pero a ver, María José, ahí hay otra cosa que es bien interesante de rescatar, que no es solamente la perseverancia, el riesgo, porque ellos han arriesgado a través de todo este proceso, han arriesgado su nombre, su profesión, su interés. Entonces, mire que ahí son dos elementos fundamentales que se trabajan desde el emprendimiento, la perseverancia y el riesgo. Si no arriesgamos, no conseguimos nada. Pero yo tengo una duda muy grande y es cómo se compagina todo lo del cine con esa otra parte de Cuarto Production que es la página y la ópera. Bueno, claro, la música, los fondos musicales y todo, pero la ópera en sí y esa página con todo este proceso del cine, cómo se compaginan y por qué llegan a esas dos partes de la empresa. Son dos productos, ¿no? La Bueno, parte sí. cinematográfica y la parte operática que tiene con todo el arte. Y ustedes tan jóvenes, porque es un mito o es un paradigma que tenemos que a los jóvenes no les gusta la ópera. Entonces, es una realidad y seguramente muchos de los estudiantes que nos están escuchando dicen, pero la ópera, ¿y eso qué es? ¿Y por qué ellos que están haciendo cine y resultan por allá es que con una página de ópera? Es bien interesante que nos pudiesen ustedes comentar al respecto. Bueno, se compaginan porque nosotros la Quarter Production consideramos una compañía, creadores de contenido, ¿cierto? Entonces, obviamente el cine y esa parte es el audiovisual, pero en cuanto a Opera Wire, eso es más una página web y noticiero, ¿cierto? Ahora, nosotros, como les comentamos antes, pues somos músicos y por mucho tiempo tuvimos la intención de irnos por el lado de la música. Nuestro padre es un amante de la ópera, entonces también nos ha inculcado un poco esa pasión y creo que sí, siempre hemos tenido un amor igual por el cine y por la música y cuando estábamos en el 2016 mirando después de que estuvimos trabajando con una compañía de periodismo por varios años y esa compañía se disolvió y terminamos buscando cuáles eran nuestros siguientes pasos, decidimos tomar todas las herramientas y conocimiento que aprendimos con esa compañía y crear nuestra propia página de ópera. Y también fue un riesgo, como comentaste, porque no existía, o sea, hay blogs y hay diferentes páginas y hay sitios de ópera, pero no existía un noticiero como el que tenemos nosotros. Entonces, pues decidimos que íbamos a simplemente hacer un experimento, tomar un riesgo a finales del 2016. No sabíamos cuál iba a ser el resultado, pero poco a poco se desarrolló la idea y la gente pues le encantó y hasta este momento ha crecido y sigue creciendo y es una de las páginas web del mundo de la ópera más prominentes. Y eso también para nosotros también es un ejemplo de perseverancia, porque no es necesariamente tan obvio hacer una página de noticiero de ópera, ¿cierto? Pero lo que hemos aprendido es que nosotros conocíamos muy poco sobre el mundo de la ópera cuando empezamos el proyecto. Pensamos que sabíamos mucho porque nos encantaba la ópera y escuchábamos música y conocíamos las obras y nos pasábamos yendo al Metropolitan acá en Nueva York, pero la verdad es que el mundo de la ópera es mucho más grande, hay mucha gente trabajando, no solamente en esas compañías prominentes en el mundo de la ópera, pero también en compañías independientes que en mucha forma son la vida y el alma de la ópera y el futuro de la ópera. Y esa gente que forma parte de esas compañías independientes son personas jóvenes como nosotros.
Entonces, desde ese punto de vista, uno se da cuenta que la ópera es para todos, y ahorita en este momento hay muchas personas de nuestra edad que están cambiando la ópera. Y la gente de la ópera también les encanta escuchar otro tipo de música, porque también eso es un mito, que la gente de la música clásica solamente escucha ópera y música Ópera, sí. clásica. No, a nosotros nos gusta de todo también. Ah, bueno, pero miren, yo quisiera, Conchita, que ellos nos dieran 3 consejos para esos jóvenes que están en pro de emprender, Conchi. Si los quisiera escucharlos a ellos, 3 de cada uno, para que le llegue a nuestros jóvenes, para que le llegue a nuestra comunidad setevista. ¿Cuál sería ese consejo que ustedes le darían a ellos? 3 cada uno. 3 cada uno, pues yo diría, uno de los Diferentes, consejos, ¿no? es tomar riesgos. Creo que es importante tomar riesgos. Creo que irse por lo más fácil no siempre va a ser exactamente lo más fácil. De hecho, yo creo que eso le va a crear otros tipos de problemas. Creo que tiene que tener uno, digamos, no puede, tiene que tener una mente abierta, definitivamente, y no se puede derrotar por absolutamente nada. Creo que es importante tener, acá se dice thick skin, podríamos decir que tiene que ser fuerte, súper fuerte, y no dejarse derrotar por el no, por si le dicen el no, por si le dicen que es imposible, porque lo imposible no existe. Nosotros todavía estamos en un proceso de desarrollo, obviamente estamos todavía trabajando para llegar a las otras metas que todavía tenemos, pero sí, creo que esa palabra no debe existir en tu vocabulario, no existe. Y lo imposible tampoco existe. Claro, para mí, no sé si 3, pero tengo uno muy clarita, y para mí esa es la consistencia. Creo que para lograr cualquier cosa uno necesita ser consistente y necesita hacerlo, o sea, regularmente, ¿cierto? Y no, porque es muy fácil decir que quiere darle con toda un día y después, o sea, con cualquier proyecto, ¿cierto? Tiene que poco a poco ponerle, o sea, es como darle agüita a las matas todos los días, ¿cierto? Para que sigan creciendo. Y lo mismo con tu conocimiento sobre el tema que vas a abordar, con la compañía, con el proyecto, o sea, todos los días darle un poquito, no tiene que ser la misma intensidad todos los días, porque desafortunadamente no tenemos la habilidad de mantener la misma energía todo el tiempo, pero o sea, tener metas puntuales y trabajarlas poco a poco todos los días consistentemente, porque así es como verdaderamente construyes algo, ¿cierto? No, si construyes por un día y después lo dejas así por varios días y vuelves, o sea, el proyecto necesita consistencia, necesita ese esfuerzo. O sea, para mí eso es una cosa bastante importante cuando uno empieza cualquier proyecto. Y hay otra cosa que también creo que es importante, y es buscar un grupo de personas que de pronto estén en la misma área, que también están buscando algo similar. O sea, nosotros hemos también encontrado que es muy chévere poder trabajar con un cierto grupo de personas. Por ejemplo, yo hice un cortometraje con el cinematógrafo y una de las actrices del largometraje hace 2 años, y estamos ahorita editando y estamos trabajando otros proyectos con ese mismo grupo para poder desarrollarlos juntos. Y pues y también estamos trabajando, estamos tomando como es una clase con un grupo de personas que están también desarrollando sus guiones, ideas, y también es como que uno también aprende de otras personas. Entonces creo que es bueno también buscar un grupo de personas que también están desarrollando ideas similares y trabajar. No son tu competencia, son tus colegas, y esas personas van a crecer contigo. Eso es importante, y es algo que a nosotros nos enseñaron, que
los alumnos de nuestra clase no son nuestra competencia, son nuestros colegas, y con esos colegas vamos a seguir creciendo y vamos a seguir trabajando en el futuro. Muy Ustedes lindo ese podrían último decir, mensaje. sí, pero hay algo interesante también de rescatar de lo que ellos acaban de decir, y es el trabajo en equipo. ¿Por qué en equipo? Porque de cada uno de ellos estamos aprendiendo, cada uno de ellos está haciendo soporte para el desarrollo de nuestras actividades y de nuestro quehacer diario. Ese contexto en el que nos estamos moviendo es supremamente importante para el desarrollo. Si trabajamos con personas negativas, seguramente las cosas no van a dar el resultado esperado. Pero si trabajamos con personas positivas, con personas que están siendo soporte para nosotros y animándonos a hacer cada vez más, y eso es lo que hace un buen equipo. Entonces creo que eso es otra cosa de rescatar de lo que nos acaban de decir Francisco y Pedro David. María José, ¿tú ibas a decir algo más? No, Conchi, pues aquí, pues eso último que estaban diciendo de nosotros, pues yo también soy, creo que no solamente soy docente, sino que también estoy educando a dos futuros profesionales, y de pronto alguno de ellos, tengo mi hijo pequeño que es muy dado a las artes, de pronto sea un próximo colega de ustedes, y qué tal que sea hasta ustedes un mentor para ellos. Y es que no solamente veamos que esos muchachos que están en nuestras manos, que van a ser el futuro de nuestro país, el futuro de no solamente nuestro país, sino a nivel internacional, porque no sabemos qué impacto puedan tener sus sueños, sus metas en un futuro. Hombre, sí, son también alguien que no lo podemos ver como si fueran la competencia, sino que son personas que van a ser nuestros colegas. Y qué orgullo que podamos decir lo que dijeron, o sea, chévere que podamos trabajar, chévere verlos triunfar, y me gustó mucho ese mensaje. Me gustaría Entonces, añadir algo claro que sí, sobre ese adelante, David. punto, porque yo di una clase hace unas semanas sobre la relación entre, o sea, los cantantes de ópera y los periodistas, y una de las cosas que, de la que estaba hablando con las personas que estuvieron en esa clase es que, y tengo esa experiencia en mi contacto con la prensa y con otras personas, y creo que las personas con las que mejor relación tengo digitalmente es la gente que me trata como un ser humano, que me trata como, que me escribe y quiere desarrollar la relación, no solamente me escribe porque necesita algo de mí y listo. Entonces también eso es importante considerarlo, que cuando estás formando relaciones, y especialmente ahora en un mundo digital donde todos estamos conectados por redes sociales y todo eso, y estamos escribiendo por email y todo eso, es importante recordar siempre que tenemos que tratarnos como seres humanos y tratar de buscar la conexión humana con la otra persona, y no tratarla como un objeto, porque eso puede pasar bastante. Exactamente, y hay una cosa que yo me acuerdo, que yo fui al Festival de Sundance en el 2016 y me hice amigos con muchísimas personas, pero una de las cosas que yo también aprendí de ir a Sundance fue que todo el mundo estaba tratando de encontrar y buscar quiénes eran los programadores de los festivales que estaban yendo allá. No era para hacerse amigos ni hacer conexiones, era porque les querían mostrar sus películas. Ninguno de esos programadores te van a hacer caso, no les importa, tú eres un número más. Si tú realmente vas, genuinamente vas y vas a conocer a esa persona como una persona, de pronto ahí forma una amistad, de pronto ahí va algo más. Yo estuve en el BAM el año pasado, hace 2 años, perdón, y yo conocí a uno de los programadores de Berlín, porque yo hice una cita con él. Ni siquiera sabía que era un programador de Berlín, era un programador que venía de otro festival, pero entonces empezamos a hablar del cine, empezamos a hablar de Bogotá, empezamos a hablar, y después de hablar como 5 minutos, le mostré el tráiler de mi película y le gustó lo que vio y dijo, no, tienes que aplicar y todo esto. Pero fue porque el contacto original no era ¿qué quiero de ti?, sino seamos seres humanos, y creo que ahí te van a poner más atención en vez de ir a buscar como si fueran un número, otra persona o
cualquier cosa, no. Y eso requiere paciencia, que es otra cosa muy importante cuando uno está emprendiendo cualquier trabajo, cualquier compañía. Las cosas no se van a dar de un día para el otro, es un proceso, y por eso dije al principio que para mí la consistencia era importante, porque las cosas no van a pasar. Y créame que nosotros hemos también cometido errores con estas personas que también son importantes en la industria. Nosotros al principio pensábamos, porque también nos enseñaron que tienes que conocer a todo el mundo que está en esa sala que vas a ir, y vas a tener que ir a buscarlos. No. Son seres humanos, tienes que tratarlos como seres humanos y ir creciendo, y ahí te van conociendo. Nosotros ahora tenemos conexiones con varios programadores de festivales, pero nos conocieron ya como seres humanos porque nos invitaron a sus festivales o porque nos conocieron por otros festivales. Pero eso se va construyendo, eso no se puede forzar. Fíjate, María José, que hay algo interesante, y es que eso que están hablando de la humanidad, del ser como ser, va muy de la mano con lo que en la corporación tecnológica estamos trabajando, que somos seres humanos antes que cualquier otra cosa, antes que profesionales, antes que cualquier elemento adicional que sea. Cuando somos seres humanos podemos llegar y podemos hacer grandes cosas. Eso es muy importante, de verdad, lo que ustedes nos han dicho, porque va muy de la mano con toda la filosofía de la corporación. Majo, ¿no le parece que le demos, si dentro de las personas que están compartiendo con nosotros quieren hacer alguna pregunta a Francisco o a David, porque se nos está acabando el tiempo? Sí, demos el espacio, por favor. Ustedes pueden escribirlos o pueden levantar la mano y hablar. Bueno, el doctor Chávez, adelante. No, sí, si ustedes me lo permiten, un segundo. Creo que de la charla que David y Francisco nos han planteado hoy, yo sí quiero rescatar eso que decía David, y es el ser humano. Yo creo que estas tecnologías nos pueden aislar, pero creo que es fundamental que nosotros tengamos muy en cuenta al otro, pensemos como el otro y sintamos lo que puede estar sintiendo el otro cuando se relaciona con nosotros. Pues de pronto David lo decía o Francisco lo decía, muchas cosas inician cuando se empieza a hacer un diálogo informal, medio formal, y van evolucionando de manera tal que después concluyen en algo, como lo decía Francisco cuando decía: yo no tenía ni sabía que era un programador, pero después del diálogo, de conectar muchas cosas, se pueden lograr muchos aspectos, como era, que fue eso. Y creo que es fundamental eso del ser humano, y tener en cuenta esos procesos y tratar a las personas de esa manera, porque todos somos seres humanos, y yo creo que eso es fundamental. Y lo otro que decía también David, es esa consistencia, o sea, es seguir ahí, o sea, por más que puede ser muy parecido a lo que decía Francisco, de tomar esos riesgos, pero es que no solamente es tomar el riesgo y como que si no me salió, entonces lo abandono y busco otro. No, es tomar ahí y seguir ahí, y que ese riesgo lo pueda asumir pues hasta las últimas consecuencias, porque de todas maneras habrá un momento en el cual yo voy a decir: no puedo más, porque no aguanto, o sea, no aguanto por situaciones de dinero, por situaciones de tiempo, por situaciones de cualquier cosa. Pero creo que es eso, esas son unas consideraciones que nos dejan, que me parece importante que las tengamos muy en cuenta desde el punto de vista de eso que debe ser muchas veces el emprendimiento, porque el emprendimiento es como para solucionar un momento en la vida, pero después se abandona. No existe esa consistencia de que va a ser un proyecto de vida que tengo que terminar, y debo asumir riesgos para que eso pueda llevarse a cabo, y pensar cómo es eso. Entonces, de verdad, simplemente yo quiero resaltar eso, y me llama mucho la atención, sobre todo que personas tan jóvenes estén pensando en el ser humano, porque normalmente los muchachos se manejan mucho más por las tecnologías, y abandonan mucho lo que es ese ser humano, esa persona en el otro, y piensan en cosas mucho más superfluas, diría yo. Pero bueno, no todos, ¿no? Claro, no todos. Porque aquí tenemos un gran número de estudiantes que piensan igual que piensan Francisco y David. Y de verdad, muchísimas gracias. María José, creo que Javier tiene una pregunta. Sí, Javier Niño nos pregunta:
¿cuál fue ese reto importante que tuvieron que afrontar para sacar adelante su empresa hoy día? Creo que todavía estamos afrontando diferentes retos y creo que hay un reto distinto todos los días. Creo que siempre uno está peleando contra la corriente, digámoslo de esta forma, y creo que siempre uno siempre tiene que estar alerta a diferentes proyectos que vienen, diferentes cosas. Nosotros hemos tenido proyectos que los han cancelado de la nada y nosotros estamos contando con esos proyectos y de pronto nos toca buscar otras alternativas, otras cosas que tenemos que hacer. Entonces creo que no hay un reto, sino hay varios retos y seguimos afrontando diferentes retos. Entonces creo que sí, es como la pregunta es como que todavía seguimos afrontando diferentes retos y creo que la idea de tener su propia compañía, su propia empresa, todos los días vas a enfrentar diferentes retos y siempre va a ser una cosa distinta y siempre va a ser como una montaña rusa porque ese es el punto de tener su propia empresa. Es suya y nunca va a ser perfecta, digamos, siempre va a tener cosas que toca afrontar. Podemos decir Muchísimas entonces gracias. que en una empresa nunca está terminada. Siempre tenemos que estar construyendo día a día. Siempre, todos los días hay que construir, siempre hay que seguir dándole y tienes que, como se dice, estar alerta. Creo que eso es lo más importante, que tienes que estar listo para darle. Y si no, y si crees que ya cuando te llegue el millón, digámoslo de esta forma, ya tengas el $1.000.000 o de lo que sea, y ya tengas plata o lo que sea, eso no significa que tu empresa va a seguir dándole, no. Si tú no le sigues trabajando, se puede ir, se puede ir abajo todo lo que has construido. ¿Qué ibas a Muchas decir, gracias. Francisco? No, ya. Bueno, tenemos otra pregunta. Javier Dubán Amado Acosta, tienes el espacio para poder preguntarles a Francisco. Vale, muchas gracias. Bueno, primero felicitarlos por la iniciativa y la forma tan sencilla con la cual exponen su punto de vista, su perspectiva, su vivencia. Dos preguntas claves. La primera, cuando uno de nuestros jóvenes se enfrenta al tema de quiero emprender, tiene una pregunta casi obvia y es, bueno, ¿y el recurso, la plata? ¿De dónde saco yo la plata? ¿Cómo hicieron ustedes al inicio? Y la segunda pregunta tiene que ver mucho con la situación actual de coyuntura sanitaria de todo el planeta, que de una u otra manera ha restringido la posibilidad de continuidad que pueden tener los equipos de trabajo. En sus equipos de trabajo, las personas con las que estaban en febrero de 2020, justo antes de pandemia, entra la pandemia. ¿Cómo afrontaron, porque tiene que ver con los recursos, con la primera pregunta, cómo afrontaron la continuidad de esos equipos de trabajo? ¿Cómo lograron mantener y perseverar cuando de repente las fuentes de financiación no fueron tan claras? Pues en cuanto a tu primera pregunta, yo creo que eso depende del proyecto y depende de la situación, porque algunas cosas se pueden empezar con nada y uno necesita saber, o sea, uno necesita mirar qué es lo que va a hacer y qué es lo que se necesita para eso y mirar a ver si cuenta con esos recursos y si no, buscar una forma de empezar un poquito con menos y empezar de una forma un poquito, pues bajarle un poco y encontrar la forma de llegar al punto donde quiere llegar. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues para nosotros en cuanto a OperaWire, nuestra página, la mayoría, o sea, nosotros trabajamos desde la casa. Pues la página es en línea y todos nuestros trabajadores son internacionales. Entonces, pues pudimos mantener una continuidad en cuanto a eso y mantener el contacto con el equipo. Eso no fue muy... Eso en cierta forma ya era parte de la estructura de la organización, entonces se pudo mantener de esa manera. En términos, digamos que cuando llegó la pandemia, nosotros perdimos muchísimos contratos, particularmente con la página de Opera.
teníamos muchísimos contratos que teníamos para avisos y cosas que iban a poner en la página. Pero gracias a Dios que pues el tráfico de la página en ese caso nos subió tremendamente y eso nos dio otras avenidas para poder, pues digamos, producir dinero y poder seguir sobreviviendo. En términos de lo que fue producción, pues todo eso se paró y nosotros pues desafortunadamente no hemos grabado nada, digamos, para un cliente, sino hasta mañana por fin regresamos a grabar para un cliente. Sin embargo, creamos diferentes proyectos. Yo creo un proyecto para un diseñador de interiores y empezamos una serie de videos que empezamos a sacar en YouTube. Yo sé que mi hermano también empezó a trabajar con varios cantantes de ópera porque muchos de sus trabajos se fueron a lo digital, entonces tenían que editar y grabar videos, entonces mi hermano editaba los videos para esos cantantes que ellos habían grabado, entonces como que cambió y buscamos cómo adaptarnos a la situación y pues desafortunadamente pues con nuestra producción pues no hemos podido trabajar con el equipo que pues queríamos trabajar y pues se nos han bajado muchísimos proyectos que hemos querido hacer, entonces pues creo que es como adaptarse, adaptar el momento y pues tratar de buscar soluciones a lo que son los problemas, porque yo sé que cuando llegó la pandemia en marzo y todos cerraron, pues eso fue devastador para todos, definitivamente. Bueno, no Muchas tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, ya se nos ha cumplido el tiempo. A veces estos espacios no contamos con el tiempo suficiente y sobre todo para estas historias tan interesantes, y no solamente esta historia, sino esta realidad tan interesante que ustedes nos han podido compartir. Les agradezco mucho. Le doy la palabra a la profe Conchita para que pueda hacer el cierre de nuestro encuentro, pero, o sea, de verdad, una dicha conocerlos, una dicha poder saber todo lo que están haciendo y los felicito de todo corazón. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Francisco y David, mil gracias por haber aceptado compartir esa experiencia de vida, ese proyecto de vida y cómo han hecho realidad esos sueños. Lo llevo en mi corazón y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Una feliz noche para todos. No sé si el doctor Chávez tiene algo más para decir. No, ya suficiente. Yo creo que la experiencia de ustedes es muy interesante y con lo que ya dijo María José y la profesora Conchita, excelente, de verdad. Grandes seres humanos, ustedes lo han dicho. Muchas gracias. Muchos éxitos. Felicitaciones por ese arduo trabajo que han tenido. Chao. Chao, Javier. Feliz noche. Chao, María José. Muchísimas Profesora Conchita, ingeniera Lina. Doctor, Sí. muchas gracias a todos. Y un aplauso para David y Francisco. Gracias. Mucha suerte. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao. Chao.